Gusto tenerte nuevamente aquí en Telediario. ¿Cómo te va? Hola Sonia, muy buenos días, muchas gracias y un saludo a ustedes y a toda su audiencia. ¿Por qué los talibanes pueden retomar el poder allí en Afganistán después de estos 20 años? Bueno, bien indicabas al principio efectivamente que este es un conflicto que ya lleva 20 años, que comenzó en 2001 luego de lo que fue la decisión de Estados Unidos de invadir Afganistán. En ese momento gobernaba George Bush hijo, luego de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas, un atentado que llevó a la escena internacional la idea y las imágenes del terrorismo internacional, que incluso cambió a nivel global la seguridad en los aeropuertos, y a partir de allí Estados Unidos primero y después con los aliados de la OTAN comenzaron una ocupación de ese país para derrotar a Talibán y a desplazar a esos grupos del poder y tratar de estabilizar la situación de la zona. Recordemos que Afganistán es un país montañoso que está en Asia Central, que limita por un lado con Irán, un país con el que habitualmente sí también recibimos bastante noticias, y por el otro lado con Pakistán, y hacia el norte con países que pertenecieron a la Unión Soviética. Es una zona bastante inestable, con muchos conflictos étnicos, no es una zona homogénea. Ujú. Lo único que cohesiona a todos esos grupos de personas es la religión, es el Islam, y ahí es donde los grupos vinculados a Talibán han logrado una gran cantidad de adeptos y seguidores para promover su agenda hacia el interior del país, y en estas últimas semanas avanzaron muy rápidamente después de, como bien indicabas, el anuncio de Estados Unidos de retirarse. Es lo que promovió también este avance. Tomaron 11 capitales de provincia en las últimas semanas, en los últimos meses, y Facundo, finalmente Kabul. claro, Sí. la pregunta es, para ayudarnos a entender a todos, ¿por qué con tanta facilidad estos grupos pueden volver al poder, ni bien Estados Unidos anuncia este retiro? Porque las tropas de Estados Unidos lo que garantizaban era una presencia disuasoria. Estos grupos obviamente no podían enfrentarse y derrotar directamente a Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos anuncia la retirada, avanzan. Y Estados Unidos, vos bien indicabas al principio también, esto tuvo un costo muy grande. Sí. Estados Unidos gastó millones de dólares para equipar el ejército afgano, y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto del tema, también trataban de desligar un poco su responsabilidad y hacer cargo a las autoridades afganas. Recordemos que el presidente de Afganistán huyó del país Ujú. a pocas horas de enterarse de que estaban ingresando en Kabul sin ofrecer ninguna resistencia, y el ejército afgano, propiamente por falta de entrenamiento y por falta de equipamiento, no presentó ninguna resistencia. Entonces, frente a la falta de resistencia del propio ejército afgano, de las propias fuerzas de seguridad afganas, de las propias autoridades afganas, Estados Unidos internamente, porque una cosa es Estados Unidos hacia adentro del país y otra cosa es hacia afuera, hacia la comunidad internacional, estaba teniendo costos también muy grandes de cómo justificarle a su población, a la población estadounidense, los cientos de miles de bajas que estaba teniendo en un lugar donde, como dijo Joe Biden, ni siquiera los propios afganos querían enfrentar. Claro. Entonces, ahí también se explica un poco que esta decisión no la tomó Biden, ya venía de la gestión anterior republicana de Donald Trump, pero hay una continuidad respecto a los objetivos de que ya Afganistán no era un objetivo prioritario y se estaba convirtiendo en un foco de gasto muy importante, frente a otro elemento que vos habías mencionado, que es el dolor que esto ocasiona y las situaciones dramáticas humanitarias que estamos viendo por estas horas. Facundo, ¿qué significa los talibanes en el poder para los ciudadanos por un lado, pero para quienes son extranjeros y están en Afganistán en estos momentos? ¿Se prevé un escenario tan terrible como el que difunden las distintas noticias? Es difícil saberlo porque es algo que está sucediendo en estos momentos. Los voceros de Talibán han tratado de matizar esa imagen tan dura que tienen. Lo cierto es que lo que se ha conocido, sobre todo mucho a través de redes sociales, de afganos que se han podido comunicar, sobre todo de afganas que están expresando la preocupación que este sistema trae para su vida cotidiana, es una señal de alerta muy grande. Pero por el otro lado también hay que ver qué sucede en las próximas horas, en los próximos días. Lamentablemente la comunidad internacional parece como que directamente se ha retirado del lugar y ha dejado a la población a la deriva.
y lo que va a venir también es una fuerte corriente migratoria de nuevos refugiados. Algunos países como Canadá han anunciado que van a recibir refugiados y Afganistán no es solamente ese territorio. Hay una situación muy compleja con los migrantes por estos conflictos armados y por el cambio climático también en esta zona, que van a buscar tratar de llegar a Europa y tratar de llegar a otros países donde puedan tener garantizados algunos derechos mínimos y elementales, que no solo en Kabul, porque muchas de las imágenes que vemos desde la capital, pero la situación en el interior del país es mucho más grave y son zonas donde ya el talibán las controla hace mucho tiempo. Muy, pero muy brevemente, ¿está pudiendo salir la gente? Hay una situación donde frente a la desesperación humanitaria no hay control aduanero y fronterizo que pueda frenarlo. Hay mucha salida irregular, sobre todo hacia Pakistán y hacia Irán. Hay que ver cómo se sigue. Hoy por hoy los países extranjeros, sobre todo los europeos aliados de la OTAN, están tratando de llevar aviones para rescatar a sus nacionales, pero es una situación que está en desarrollo todavía y es muy compleja de garantizar. Facundo Gabás, licenciado en Relaciones Internacionales, gracias como siempre aquí por tu participación en Telediario. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Y más allá de las